en monoterapia intraabdominal, cuando utilizan ceftazimab y Bactam, que esencialmente es en carbapenemasas, tipo KPC y tipo OXA, o en el caso de NDMs o metalo con astrona, siempre agregar metronidazol. También se ha extendido su uso, digamos, a nivel pulmonar, entonces tiene un perfil cinético similar, pero pues tengamos en cuenta que estos medicamentos, este tipo de antibióticos se utiliza ya en el contexto de multidrogoresistencia, es decir, cefepime y piptazo ya nos quedan atrás porque ya tendríamos, digamos, aislamientos de microorganismos multidrogorresistentes. Este estudio es muy importante, es el estudio REPROVE. Es un estudio que comparó el ceftazidime y Bactam contra el meropenem, es decir, el carbapenémico contra el no carbapenémico, en neumonías asociadas al cuidado de la salud, incluyendo la neumonía asociada al ventilador. Este estudio tuvo en cuenta 808 pacientes que tenían la neumonía pues, asociada al cuidado de la salud y la neumonía asociada al ventilador, y se dividió en dos grupos, un ensayo clínico aleatorizado. Tenemos el grupo experimental que tenía el casabi, o ceftazidime y Bactam, y el grupo control que pues era el meropenem, que es como la estrategia, digamos, estándar. En cuanto a los resultados, primero se demostró que no había inferioridad del ceftazidime y Bactam versus meropenem en monoterapia para neumonía, y obtenía unas tasas de cura clínica dadas pues digamos por la necesidad, pues no era tanto la parte radiológica, sino ya la ausencia de necesidad de ventilación mecánica, mejoría en los parámetros de oxigenación, y pues control completo de los reactantes de fase aguda y adicionalmente ausencia de fiebre. Todos estos pues era lo que nos daba para decir que había cura clínica, y se encontró una tasa de curación del 68.8% versus el 73% del meropenem. Es decir, no es inferior, uno pues vería que es ligeramente más bajo el porcentaje de cura, pero pues estadísticamente es, digamos, casi que comparable su efectividad. Entonces fue un estudio precisamente de no inferioridad, tocaría pues replantear, digamos, los ensayos para buscar si podría llegar a ser superior, pero por ahora es una opción comparable al meropenem en neumonía multidrogorresistente. En cuanto al ceftolozano tazobactam, entonces acá tenemos el ceftolozano es una cefalosporina de cuarta generación, digamos que hace parte del grupo similar al del cefepime. Posee un grupo amonio cuaternario en la posición C3, y esto hace que el ceftolozano no solamente, digamos, sea una cefalosporina de cuarta generación, pues con todo lo que esto trae, sino que adicionalmente se le considera que es un compuesto suiteriónico. El hecho de ser un compuesto suiteriónico es que permite, a través de cargas, digamos, a través de cargas positivas, facilita la penetración a través de la membrana externa de las gram negativas. En la revisión previa hablamos que las gram negativas tenían unas porinas, y esas porinas se pueden modificar. Digamos, la capacidad que tienen los compuestos interiónicos es que a través de interacciones electroquímicas en el contexto, digamos, de comportarse como iones, facilitan muchísimo el paso a través de esas porinas y aumenta la concentración en el interior de la bacteria gram negativa. Adicionalmente, esta característica, digamos, de carga hace que sea menos afín a las beta-lactamasas clínicamente importantes. Entonces eso le genera una muy buena actividad contra bacilos gram negativos, AMC, y en el contexto de aquellos que son resistentes a la mayoría de las cefalosporinas de tercera generación. Acá podríamos hablar de BLES, principalmente, más que todo. La actividad antiseudomona pues la tiene, y las enterobacterias BLE, especialmente la CTMX, que es la más frecuente clínicamente en nuestro medio, y bacilos gram negativos no fermentadores, pero tiene unas limitantes, y es el Acinetobacter y la Streptococcus maltodextri, que son como estos microorganismos, como veíamos por ejemplo con el Acinetobacter, pues unas indicaciones muy específicas para el tratamiento, son bastante resistentes. Y acá pues el problema es que no tiene una buena actividad contra anaerobios, entonces al igual que el casabi, pues es necesario en sospecha de anaerobios coadministrarlo con un medicamento que nos cubra los anaerobios, no usarlos en monoterapia. Entonces acá pues encontramos precisamente lo que hablábamos del uso asociado al metronidazol.
Entonces tenemos un estudio que se conoce como el estudio Aspect-CAI. Este estudio nos comparó el ceftolozano tazobactam más metronidazol, si se acuerdan, nos administra monoterapia, en infecciones intraabdominales, pues en el contexto de bacilos multidrogo resistentes. Acá el grupo, digamos, fueron 806 pacientes, infecciones intraabdominales complicadas, usualmente complicadas, hacía referencia a presencia de abscesos. El grupo experimental, pues el grupo control, pues era el meropenem, y el grupo experimental era el ceftolozano tazobactam con el metronidazol. Resultados muy similares a los previos. Se midió la tasa de cura clínica y en el grupo experimental, es decir, en el ceftolozano tazobactam fue el 83% y para el meropenem fue el 87%. Entonces vemos que nuevamente vemos una tasa de curación muy similar, muy comparable a la de los carbapenémicos. Entonces tiene, digamos, como podría decirse que no es inferior y podrían utilizarse en ambos casos, especialmente para disminuir un poco el uso de carbapenémicos. En cuanto a los BLES, cuando se aislaba un microorganismo BLE, el grupo que tenía el ceftolozano tazobactam mostró tasas de cura ligeramente superiores al meropenem. Si nos damos cuenta, cuando tenemos BLES, la curación con el ceftolozano tazobactam fue del 94.7 versus el 93.5% para el meropenem. Y usualmente se dividió en este contexto para E. coli, Klebsiella y Pseudomonas. Esto fue para la E. coli, para la Klebsiella pneumoniae el 93% versus 88%, ya se empieza a ampliar un poco la diferencia. Y para las Klebsielas, digamos que las Klebsielas son microorganismos muy plásticos en el sentido de adaptación y generación de resistencia, nos reportó una tasa de curación del 100%. Para la Pseudomonas aeruginosa, que es el microorganismo que, digamos, tiene una capacidad de generar multidrogoresistencia, como habíamos en la charla previa, entonces 100% de curación para la Pseudomonas con el grupo de ceftolozano tazobactam y de 93% para el meropenem, siendo un poco más superior. Entonces, esta es una opción, este estudio, pues digamos, nos comenta pues, que es una opción interesante para no estar usando tanto carbapenémico. De hecho, Colombia es uno de los 10 países que más carbapenémicos consumen en el mundo. Ceftolozano tazobactam, pues nuevamente las dosis ajustadas, no olvidar, siempre se da cada 8 horas por el perfil cinético que habíamos comentado, y lo que vamos a hacer es disminuir la concentración. En neumonía la dosis es 3, neumonía 3 gramos cada 8 horas, y en el resto, orina sobre todo, 1 cada 8. Y en la parte intraabdominal con metronidazol, exactamente. Entonces el ceftazimivactam, 2.5 gramos cada 8 horas, también es como lo veíamos en las tablas previas, y como ya habíamos revisado, pues ese sería como los... Ya lo vimos. Importante, devuélvete 2 segundos. En ceftolozano tazobactam, hoy por hoy, lo utilizamos en algo que se está llamando pseudomonas de difícil tratamiento. Las pseudomonas de difícil tratamiento se utiliza ceftolozano tazobactam y son aquellas que son resistentes a piperacina tazobactam, resistentes a cefepime, resistentes a carbapenémico, meropenem, resistentes a fluoroquinolonas. Esas, cuando uno tiene resistencia a meropenem, fluoroquinolonas, piptazo, cefepime, se constituyen como pseudomonas de difícil tratamiento. El tratamiento es ceftolozano tazobactam, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no tenga carbapenemasa. Si hay una carbapenemasa, ceftolozano tazobactam ya no es opción, va a aparecer resistente. Entonces aparece la ceftazimivactam. Entonces fíjense cómo estas opciones se convierten en cosas interesantes, en donde uno ya puede utilizar ceftolozano si es un cierre por porinas, por ejemplo, es una resistencia a carbapenémicos no enzimática, ceftolozano tazobactam. Y ya cuando tenemos carbapenemasas, ya pues viene ceftazimivactam, bueno, imipenem relebactam, que ya viene a Colombia, y bueno, el resto que está por venir, cefidorocol o el mismo Astreonam avibactam.